En estos días tendremos ponentes de Spico con temas de investigación y experiencia periodística. Quiero destacar el papel que desempeña el periodismo, en particular a los periodistas italianos, que se encuentran pues en este momento presentes aquí. A ustedes, periodistas de Latinoamérica, por su compromiso con la sociedad, al comunicar al mundo hechos de impacto social, político y humanitario. La prensa libre es una de las piedras angulares de cualquier sociedad. Y así damos inicio a las ponencias, no sin antes dar las palabras de bienvenida de nuestro queridísimo cónsul Juan Castrillón, embajador aquí en Milán. En el importante evento del día de hoy, tendré el agrado de entregar en nombre del Consulado General del Ecuador unas placas de reconocimiento a 5 periodistas ecuatorianos que residen y desarrollan su labor en Italia. Son comunicadores que se han destacado por su trabajo profesional en este país, dejando en alto el nombre del Ecuador, y gracias a su empeño han dado voz a los migrantes, no solo del Ecuador, sino de toda América Latina que viven en Italia. Por este gran trabajo les expreso mis sinceras felicitaciones. Estos 5 periodistas que mencionaron son los señores Daniel Sigua, Lidia Pacheco, Leonel Ramos Vélez, José Ernesto Grijalva Benítez y Mónica Calvache. Les reitero mi felicitación por el trabajo constante que realizan en favor de la comunidad ecuatoriana y latinoamericana a través del uso profesional de la comunicación como herramienta para difundir y dar a conocer en Italia nuestras culturas y valores. Ya no están más. Los periodistas que son perseguidos por el Estado son pochissimi. Por ejemplo, aquellos periodistas che hablan sobre la mafia o sobre temas di criminalità. Loro sono protetti dallo Stato che gli dà una scorta di polizia per proteggerli, perché alcuni di loro sono sotto la minaccia della mafia. Y el Estado les protege a estos periodistas que están hablando de estos temas tan importantes y delicados para la ciudadanía. Però abbiamo appunto delle nuove limitazioni. Per esempio, alcuni politici preferiscono parlare direttamente sui social e non affrontare una conferenza stampa o rispondere alle domande dei giornalisti. E quando ci sono queste conferenze stampa vorrebbero scegliere quali giornalisti possono andare e quali non andare. Todavía existe una tendenza, a limitare alla libertà. El Estado, los políticos. Alcuni politici, ma non solo i politici, ma anche per esempio grandi società dello sport, per esempio, no? Una grande società che ha una squadra sportiva. Certe volte, quando c'è una conferenza stampa, loro vogliono scegliere quale giornalista può andare. E noi come sindacato certe volte abbiamo dovuto scrivere, protestare, perché c'è questa tendenza a dire quel giornalista lì va bene, questo non va bene. Per noi non deve essere così. I giornalisti tutti devono poter andare a fare le domande. Questa è una brutta tendenza. La mayor parte de personajes importantes prefieren hablar en los medios digitales y no prefieren ir a hacer una conferencia, acercarse a que los periodistas puedan venir y hacer las preguntas directas a las personas. Por ejemplo, mete el caso de un dirigente
centros deportivos, grandes sociedades a las cuales los periodistas desearían preguntar y tener información, pero no, ellos eligen y dicen este periodista está bien, este periodista está, este no lo queremos, y como sindicato no prevemos. Entonces estas son las limitaciones que están teniendo ahora los periodistas, y es por eso que el sindicato está pues, hablando di questi temi in difesa dei periodistas. Ecco, vi faccio anche questo esempio. La prima ministro, la premier, Giorgia Meloni, estuvo en Londres y se reunió con el primer ministro de Londres. Entonces ellos no aceptaron que la prensa pueda pues, hacerles las preguntas necesarias, y fue más fácil comunicar en los medios digitales. Y esto se hace muy peligroso para la información dentro de la ciudadanía a nivel internazionale. Sì, esatto, quindi è una tendenza che noi dobbiamo fortemente combattere, questa di vedere il giornalista come qualcosa di scomodo, qualcuno che bisogna evitare, oppure che deve fare solo le domande le domande comode. Questa è una brutta tendenza e bisogna necessariamente combatterla. Noi come sindacato e anche come ordine professionale oggi ci troviamo a combattere questo pericoloso trend. Necesitamos combatir este tipo de tendencia porque es muy peligrosa, porque no se puede permitir de que las preguntas que les hace bien a ellos se dé información, y aquello que no les hace bien no se dé información, porque eso no es actuar en procesos de libertad. Los periodistas no pueden evitar que un influencer pueda comunicar en las redes sociales. No se puede hacer absolutamente nada, pero la expectativa de Ana con respecto a la información dice que ustedes tienen que tener la capacidad de elegir y de saber buscar la información verdadera. ¿Qué es verdadero y qué es una información no especializada? Y a la vez dice que sería importante que el Estado pueda contribuir, o los estados puedan contribuir de manera económica para que se pueda dar paso a una información realmente verdadera. Sì, io penso che io non mi scandalizzo se lo Stato aiuta in qualche modo l'informazione, come penso che è un bene pubblico come la sanità, la scuola, e anche l'informazione è un bene pubblico. Lo Stato si deve organizzare per dare degli aiuti a chi fa una vera informazione di qualità. El Estado se debe ocupar de dar fondos para que se pueda continuar con la verdadera información. Así como se ocupan de la educación, de la salud, también se tienen que ocupar de la información, porque es muy importante. Certo, io mi aspetto che tutta una parte di informazione come era prima, cioè quelli per esempio che si occupavano di femminili, di moda, di bellezza, ma anche di altri argomenti, di sport, di una serie di cose, diventano sempre più, forse è un'informazione che rischia molto di più perché ha una grande commistione, una grande con la pubblicità, no? Sempre di più una rivista femminile che una volta faceva le inchieste, adesso è diventato piena di pubblicità, non si capisce più che cosa è informazione, che cosa è pubblicità. Ma noi dobbiamo puntare almeno a salvare l'informazione d'inchiesta, quella che riguarda tutta la nostra vita di cittadini.
Quindi io penso che su quelle informazioni di alta qualità, inchieste di tutti i tipi, ci dobbiamo concentrare molto, perché è molto importante. Antiguamente en las revistas de mujeres, en las revistas de moda, anche deportivas, Molto facevano delle bellissime inchieste. hacía mucha información de campo. Y en cambio ahora se han convertido estas revistas en publicidad. Y ahora no se entiende, no se entiende dónde está la información verdadera, porque está llena de publicidades, de superficialidad. Primero que nada, agradecer a todos los que están presentes y que pudieron llegar de la gran comunidad que tenemos ahora, que prácticamente no sé, 80-90% son gente que está de fuera aquí en Italia y eso se agradece bastante. Y también creo que la de las primeras preguntas es saber si todos hablan español o quienes no hablan español de los que están aquí, quienes no me entienden, para saber si hay la posibilidad de que lo puedan traducir o simplemente sigamos todo en español. ¿Hay alguien que no hable español? Sì. Io entiendo, no? ¿Se entiende? ¿Entienden? Ok. Vale, perfecto. Seguimos en español y no hay tanto problema. Bueno, mi nombre es Cristian, yo estudié comunicación, hice una maestría en periodismo político y después me enfoqué al tema de marketing digital y tradicional. Soy fundador de un medio de comunicación propio que tengo, un medio local o regional, no sé cómo lo identifiquen de mejor manera, en el Estado de México. Es el estado más poblado del país, hablando de México, promedio unos 15 millones de habitantes. La región donde está el medio de comunicación está aproximadamente de 1,5 millones de habitantes, ¿no? Lo digo porque somos un país muy grande en cantidad de población. Y de ahí me llegó a surgir complicaciones y situaciones que hemos vivido dentro de la asociación como CONAPE y dentro de los medios de comunicación, periódicos, digitales, radios, televisión, y que también ya dividimos en televisión digital, televisión por cable, televisión por internet, y cada uno de los medios se divide por diferentes partes. Me empezó a surgir esta cuestión o esta idea de que estamos en un momento en que los medios de comunicación regionales o locales parece ser que son los más importantes ahora. ¿Y por qué lo digo que los más importantes? Porque son los periódicos, los medios, o sea, incluso hablamos, cada vez que diga medios de comunicación hablamos de todos, no voy a estar especificando, son televisión, radio y demás, siempre hablamos de todos. Pero estos medios de comunicación, cuando son locales, son los que tienen esa información de primera mano. Y lo que quiero hacer en esta pequeña ponencia o en esta pequeña conferencia es tratar de dar a comunicar esa importancia que tienen los medios locales y que a veces ni siquiera lo sabemos o lo interpretamos nosotros mismos. Pensamos que los medios nacionales, aquellos que tienen 500, miles de trabajadores en un país, son mucho más importantes y que con ellos, porque ganan mucho dinero, digamos, los dueños de esos medios de comunicación, tienen más importancia que los otros. Pero no es así. Por lo menos hay múltiples casos en todos los países donde sucede una noticia o algún detalle, alguna información que solo el medio local lo sabe. Es para un mal, sino para un bien. Fundé un proyecto y dije, ok, basta ya de que mi comunidad esté en los periódicos solamente en las malas noticias, porque si habemos unos miles que hacemos quedar mal quizás una comunidad, habemos millones en Italia y en cualquier parte del mundo que dejen alto la bandera latinoamericana, la bandera de cada uno de nuestros países. Entonces, en ese contexto, fundé un proyecto que se enfoca en hablar de la buena comunicación, de la buena inmigración, dándole a conocer a Milán y modo especial que existe otra cara a la medalla, que existe otra cara de la inmigración, que también habemos inmigrantes honestos, que trabajamos día y noche, que nos esforzamos, que creamos empresas, que ofrecemos y damos trabajo también a la ciudadanía. Entonces, esto se ha logrado gracias a un equipo de trabajo de periodistas italianos,
latinos, y cuando digo latinos hemos involucrado también a Brasil, que muchas veces nos olvidamos que ya porque habla portugués no está en América Latina, no es parte. Yo también hablo portugués, son 5 idiomas los que manejo, uno de ellos es el portugués, italiano, español, inglés y francés, y involucré a Brasil porque nuestra responsable comercial de este proyecto, que lo mantiene en pie y no conoce crisis, es gracias a una responsable comercial que es de Brasil, es Lía Lemos, y a una vicedirectora que es Zuli Quesada, que está aquí, a cual agradezco su presencia. Son 2 mujeres y este señor que está aquí hablándoles, que tiene en pie un proyecto de comunicación que, les repito, no conoce crisis porque nunca inició con el afán de llegar al éxito, sino con el afán de caminar en el éxito, con una comunicación asertiva, con una comunicación clara, con una comunicación verídica y con algo que nosotros creamos. Nosotros no vamos a copiar nada de internet, nosotros creamos la noticia. Nuestra fuerza más grande ha sido el trabajo con la institución. El cuerpo diplomático latinoamericano en Italia ha sido quien nos respalda como agencia de comunicación latinoamericana y como periodistas, comunicadores, como emigrantes. A quien va mi agradecimiento de todo este proyecto es a la ex cónsul Marisela Morales, cónsul de México en Milán, quien fue el primer país, que es México, a reconocer mi trabajo y a darme la oportunidad de trabajar para este grande país que es México, al cual amo, y si hay mexicanos aquí, mi gratitud a México por ese apoyo que me brindó. Siendo yo ecuatoriano, siempre se espera uno que quizás sea tu país, pero bueno, en este caso fue México quien creyó en mí, en mi proyecto, y fue también la cónsul Marisela Morales. Los ecuatorianos también hemos creído en usted. Por supuesto, luego viene después. Fue quien, lo decía ayer en una cena, la primera mujer que se convirtió en Procuradora General de la República Mexicana, fue quien creyó en un proyecto de comunicación y fue la madrina de esta agencia de prensa latinoamericana que se llama TCG News Italia. Hablaba de comunicación asertiva, ¿por qué? Porque muchas veces nos perdemos en la comunicación, en el periodismo. En mi trabajo uso la asertividad para poder no ser, como decía una colega por ahí, chismoso, que andas contando las cosas, que dices lo que no es. No, yo me considero un observador. Observo cada cosa, no juzgo, no evalúo y no doy mi opinión, sino mi observación. Nuestra vida. ¿Cómo yo puedo reflexionar sobre mi vida para hacer comunicación? La comunicación es una herramienta fundamental para nuestra vida en sociedad, ya que por medio de la comunicación nosotros podemos establecer relaciones, compartir información, expresar nuestros propios pensamientos y nuestros propios sentimientos. Creo que esa es la comunicación, lo que yo pienso y lo que yo tengo dentro de mi corazón, de mis sentimientos, en cualquier ámbito que estemos. Sin embargo, a menudo subestimamos la importancia de reflexionar. Yo les había hecho aquí una imagen de este señor que está reflexionando acerca de su propia vida. ¿Qué tengo yo dentro de mi corazón y de mis propios pensamientos? ¿Y cómo estoy comunicando a las personas? ¿Cómo estoy comunicando a los demás? Bueno, entonces, reflexionando, digo que esta reflexión nos permite analizar nuestros propios pensamientos, nuestros propios sentimientos, nuestras emociones. Comprendo cuáles son mis debilidades, comprendo cuáles son mis fortalezas. Pero para mejorar mi capacidad de comunicación, yo creo que tenemos que ocuparnos de la comunicación efectiva. Y la comunicación efectiva no solo implica ser capaz de expresar mis pensamientos, no es eso comunicación.
La comunicación efectiva no solo implica comunicar lo que yo siento, sino la comunicación efectiva yo creo que significa también aprender a escuchar y a comprender lo que los demás me están diciendo. Y a partir de ahí pienso que la falta de escucha activa y empatía que yo puedo crear están haciendo una barrera, están poniéndome un muro en el centro. Este muro afecta negativamente nuestra vida. Y es por eso que tenemos los comunicadores sociales aprender a comunicar a través de nuestros pensamientos, nuestras emociones, pero también tenemos que aprender a escuchar los propios sentimientos y la capacidad de comprender a quién tengo en mi delante. De ser, de transmitir la información. Quise poner un poco aquí de información en esta tabela de los reporteros de esta plataforma, Reporteros Sin Fronteras, donde actualmente en el 2022, donde me enfoqué un poco más, que puedo imaginarme que fue en la época de la pandemia, donde también en Alemania sufrimos mucha discriminación los reporteros, porque no sabíamos cómo manejar la información de una manera que no nos bloquearan. Les voy a compartir un poco cómo en Alemania las leyes las manejamos los reporteros. Siempre tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos sobre una persona, o sobre una sociedad, o una empresa, o una persona moral. ¿Por qué? Porque Alemania es un sistema social hasta cierto punto. El sistema social no es solamente de que somos sociales en economía o producen mucha tecnología, sino también de la misma manera podemos desaparecer a cualquier persona en el sistema, porque usan mucho también la inteligencia artificial. Y en estas estadísticas, en el tiempo de la pandemia, teníamos mucha información, por ejemplo, de las vacunas o en la farmacéutica, y lo único que pasaba que cuando un reportero daba una información que estaba basada en la verdad y lo querías escribir en las redes sociales, simplemente o desaparecía tu perfil, o ya no estabas online, tu página de internet no existía más. Y después se cambió una ley también en Alemania en el año 2022, donde la policía anteriormente no podía entrar a tu casa, y actualmente la ley ha cambiado tanto que cualquier persona puede entrar a nuestra propiedad privada. Ya no somos privados, ahora todo el mundo puede entrar a tu casa y puede decidir si eres una persona libre o no. Esto quiere decir que van sobre nuestros derechos humanos, de la libertad de expresión, pero indirectamente. ¿Por qué? Porque es la ley. Y entonces quiero compartir un poco cómo en Alemania, por eso muchos compañeros me han preguntado por qué no vemos mucha información, por qué no sabemos mucha información. Claro, tenemos muchas líneas, muchas reglas que no se deben de seguir. ¿Por qué? Porque si las pasamos podemos quedar como historia en el sistema. No es que no queramos compartir la información, no es que no queramos ser abiertos en la información, sino simplemente tengo que decidir, como muchos de ustedes me imagino que han estado en esa línea como reporteros y defendiendo la verdad. ¿Doy la información de verdad como la que tengo que dar, o cuido mi familia, o cuido mis intereses míos personales antes de dar la información hacia afuera? Por eso yo los invito a que en esta cumbre tengamos un poco más de comunicación con todos, de todo el mundo, para que veamos hasta qué límites tenemos para compartir la información, cómo podemos expresarlo. Si quiero hacer una comparación de México y Alemania, si por ejemplo tengo una información de un turista que viene a visitarme a Alemania, que me parece una persona muy simpática, y quiero hacer una nota sobre esta persona y hago un comentario un poco chistoso sobre su vestuario, y puedo decir, ay, esta persona está un poco chistosa vestida, y me parece muy bien porque es nuestro amor latinoamericano o mexicano, por lo cual como mexicanos nos identificamos. Pero esto, por ejemplo, podría ser en Alemania
una demanda pública como periodista, porque estoy yendo sobre los derechos humanos de esa persona, me estoy riendo de ella, estoy yendo sobre su integridad como mujer, sobre su vestuario, estoy hablando mal de esa persona. Entonces es muy importante que nos basemos hasta dónde y qué leyes me cubren al momento de criticar en las redes sociales, también en la prensa abierta, o si lo quiero hacer simplemente por un celular. En Alemania también tenemos un sistema donde tenemos controladas las informaciones, no tenemos plataformas seguras, como pueden estar controlando tu página de internet, pueden estar controlando también tu computadora. Esto es oficial, y entonces es muy delicado cuando hablamos algo, cuando expresamos algo como reporteros. No simplemente es un juego. La información en Europa es una cosa muy real. Podemos terminar una carrera que costó muchos años enfrentarla, tenerla y sostenerla. Y por eso los invito que ahora que están aquí en Milano se comuniquen con los abogados. Ayer tuve el gusto de conocer a los abogados que quieren hacer parte de CONAPE también, con los cuales hubieron una alianza que se firmó el día de ayer. Los invito a que se comuniquen con ellos. Ahora que lleguen a México, que escriban sus columnas, que escriban de una manera siempre pensando, ¿estoy yendo sobre los derechos de esa persona? ¿Tiene validez el comentario que estoy haciendo? ¿Me va a dar una trascendencia de verdad internacional? ¿Puedo ir sobre los valores de esta persona o de esta compañía? Creo que es hora de tomar conciencia de respeto hacia mí misma y hacia los demás. Ok, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Milagros Julca, mi acompañante es James Salazar. Los dos somos peruanos de nacionalidad. Tengo el orgullo de estar aquí representando a la revista Marinera en el Mundo, revista internacional en la difusión de la marinera norteña del Perú. Es para mí un orgullo representarla como reina del sexto concurso de marinera del mundo en la ciudad de Milano. En mí cae toda la responsabilidad de la difusión de la marinera como cultura, como folclore, como danza patria del Perú. Revista Marinera en el Mundo está en Firenze, está en Roma, está en Madrid, en Europa, está en Perú, está en Argentina, es a nivel mundial. Entonces nuestra difusión es eso, continuar a difundir nuestra danza peruana. Muchas gracias, espero que les haya gustado. ¿Sabe dónde está la primicia? En el periodismo comunitario, porque no lo ven, no lo fijan, no lo difunden. Porque en mi posición anterior en Yopal hablamos de dejar abandonar el escritorio, de dejar abandonar la oficina, que se llene de polvo, de cucarachas, de lo que sea. Pero dejemos eso botado porque allá está el hambre del pueblo y somos nosotros los corresponsables de lo que está pasando. La necesidad del periodismo comunitario, el humanismo del periodista es urgente en estos momentos en el mundo entero. Entonces, miren ustedes el semblante de ese hombre ahí. Un señor que simplemente vende jugos de caña, de la famosa caña de azúcar que le decimos. Dale usted ahí. Feliz. Eso es el valor de lo menos importante para el periodista. Está ahí. Todo lo que es información y noticia es bueno. No me venga a decir que porque un perro está acostado en un portal no es noticia. Yo se lo hago noticia porque somos periodistas comunitarios. Usted puede armar la historia. Usted tiene el cerebro y la capacidad para armar la historia. Si no lo hace, es su corresponsabilidad de lo que pasa en el periodismo comunitario. Siguiente, por favor, compañero, muchas gracias. Encontrar el sentido comunitario activando el cerebro de la gente. ¿Qué le dice eso? Encontrar el sentido comunitario activando el cerebro de la gente. Te acercas a un señor vendiendo comida chatarra, como si no son un forbiche en Ecuador. Mira ustedes, te acercas y le dices una foto, regálame, como lo hemos hecho muchas veces en el periodismo normal.
Yo digo así normal porque el comunitario es como anormal, es más fuerte. Tienes que llegar donde no quieres y donde no puedes verlo. Que puede ser noticia un man vendiendo, un tipo vendiendo, un señor vendiendo algo así como chatarra de noticia. Porque el que ve esa información en las redes sociales, aquí no estamos hablando de prensa escrita, televisiva ni radial. Este es periodismo comunitario. Miren eso. Entonces el señor se siente incentivado, se activa, lo sientes. 8 meses con etnias ancestrales, 1 año con etnias ancestrales en Ecuador recorrido. 8, 9, 10, 11, 12, 1 año entero con etnias ancestrales, donde se hace la chicha, no sé, de Ecuador, de la zona rural, bueno, la chicha en los indios en Ecuador son los guaraníes. Ellos mastican la yuca, no sé si conocen la yuca, que es como la papa o algo así. Ya la mastican y te la ponen en un envase que se llama mate. La botan y de la misma saliva te la ponen al lado cuando van a un ritual y te dicen sírvete. Y si tú te quedas como asustado ahí, como eres periodista niñado, como lo decimos en Ecuador, ¿sí? Entonces yo que me da asco, que me salen las tripas. Entonces que la mastican y la tiran al envase. Entonces, yo cuando sentí eso, ese aprecio, porque es un aprecio, una invitación rural de una etnia ancestral, lo primero que hice fue coger el mate, que era un mate así pequeño, como un jarro, y alzarlo, tomarlo. Un abrazo a alguien está comunicando. Por eso hay personas que no tienen un medio de comunicación hablado, tal vez de radio, ni internet, ni micrófono, ni televisión, pero hacen otro tipo de comunicación. Yo, en mi caso, llevo 13 años trabajando en un programa que se llama La Cantaleta, periodismo crítico, hacemos humor y bueno, eso es lo que hago. Hoy vengo a hablar del sombrero. ¿Y por qué el sombrero en la cumbre? ¿Qué tiene que ver el sombrero en la cumbre internacional? Bueno, el sombrero, cualquiera hemos escuchado la palabra sombrero, hemos visto un sombrero y se le vienen a uno una cantidad de cosas cuando habla del sombrero. En el caso de nosotros, veíamos la influencia de México. Cuando el cura del pueblo en blanco y negro traía una película de José Alfredo Jiménez o bueno, de cualquier charro mexicano, y tenemos la influencia de México en Sudamérica por este tipo de cultura, la mexicana, que hemos sido muy influidos, dirían los españoles en buena hora para los mexicanos que hay acá. En ese orden de ideas, nosotros fuimos influidos por otras culturas, entre esas Italia. Cuando llegaron los jesuitas al llano a conquistar estas tierras, existió el blanco. El blanco le decíamos al dueño del hato, o se le decía en esa época al dueño del hato, que siempre quiso utilizar un sombrero, pero pese al calor era sombrero de fieltro. Desarrollaron tanto esto que se volvió una deidad, una identidad. ¿Qué pasó? Los judíos, por medio de los italianos, los apellidos Brando, un saludo para don Gaetano Brando, un señor de 85 años que aún está en Bogotá ejerciendo, mi gran amigo, que me ha vendido materia prima para hacer los sombreros, los apellidos La Coraza, Max Sander, un inglés, llega a Colombia y empieza a llevar sombreros. El llano no tenía identidad aparte de sus vacas y sus caballos, que también los caballos fueron traídos, y empieza a desarrollarse la llanura, pero con una identidad. A usted que de alguna manera le sabotearan a la mujer, pero que nunca le fueran a tocar el sombrero. El sombrero es una prenda para el llanero que lo hace sublime, lo hace que tenga identidad. Entonces, el blanco, que era el dueño del hato, se compraba el mejor sombrero, que era de origen italiano. Las marcas Mauricio, Borsalino, que venían de acá. Bueno,
Eso era lo que se tenía, digamos que en los actos, y que daba un prestigio. El sombrero, en muchas regiones, muchos años antes de Cristo, lo usaban las distintas comunidades para mostrar un estatus social.